El castigo máximo. Si pudiéramos matarlos 100 veces, lo haríamos, porque destruyen familias enteras. Es aterrador verlo porque eres dependiente de las drogas, robas, engañas, le robas a tus propios padres. Quiero decir, es devastador para el alma y ellos llegan conscientes de esa muerte. Si los encuentran con esta mercancía, pero las recompensas son tan grandes. Agosto de 1965. Singapur acaba de ser expulsada de Malasia. No fue una independencia celebrada, fue una separación forzada y humillante. El primer ministro Lee Kuan Yew apareció en una conferencia de prensa con los ojos llorosos y le dijo al mundo que ese era el momento más triste de su vida. Ves toda la vida del adulto. Yo acabo de creer en la muerte maligna. La unidad de estos dos territorios. Dios te bendiga. Singapur era una isla diminuta de 700 kilómetros cuadrados más pequeña que el municipio de São Paulo. Sin recursos naturales, sin petróleo, sin minerales, sin tierra agrícola suficiente para alimentar a su propia población, sin agua potable. Toda el agua venía de Malasia, el mismo país que acababa de expulsarla, sin ejército, sin moneda propia. Como la población multiétnica de chinos, malayos e indios, que apenas se toleraban. Prácticamente todos los especialistas en desarrollo económico de la época llegaron a la misma conclusión: Singapur no tenía futuro. 50 años después, Singapur era el país con el mayor PIB per cápita de Asia, el aeropuerto mejor calificado del mundo, el puerto con mayor movimiento del planeta, una de las monedas más fuertes del mundo, esperanza de vida mayor que la de Estados Unidos. Y todo eso fue construido por un solo hombre. Lee Kuan Yew nació el 16 de septiembre de 1923 en Singapur, que en ese entonces era una colonia británica, y provenía de una familia china de clase media. Criado para admirar e imitar a los británicos, estudió Derecho en Cambridge, en Inglaterra, y regresó a Singapur como abogado. Brillante. Y como su visión clara de lo que quería no era solo una ambición personal, era una misión que lo impulsaba, a su alrededor, una sociedad dividida por etnias, explotada por el colonialismo y sin rumbo. Y creía, con una convicción que rara vez vaciló a lo largo de toda su vida, que él sabía exactamente lo que debía hacerse para cambiar eso. En 1959, cuando Singapur obtuvo la autonomía interna del Reino Unido, Lee Kuan Yew se convirtió en el primer ministro con solo 35 años y comenzó de inmediato a construir el Estado que había imaginado. Pero fue en 1965, con la expulsión de Malasia, cuando comenzó la verdadera prueba. La primera decisión de Lee Kuan Yew fue la más contraintuitiva de todas. Decidió que Singapur no intentaría competir con los países vecinos, siendo más barata o más fácil. Mientras otros países en desarrollo competían por inversión extranjera, ofreciendo mano de obra barata y regulaciones laxas, Lee Kuan Yew tomó la dirección opuesta. Creó un ambiente de negocios con reglas claras, contratos respetados, cero corrupción e infraestructura de primer mundo. Su lógica era simple. Las empresas multinacionales prefieren pagar más si saben que su dinero está seguro. Los contratos se cumplirán y no tendrán que sobornar a nadie. Tenía razón. En pocos años, las empresas más grandes del mundo empezaron a instalar sus operaciones asiáticas en Singapur. No porque fuera barato, sino porque era confiable. Pero Lee no se detuvo ahí. Sabía que la infraestructura y la regulación no eran suficientes. El verdadero recurso de Singapur era su gente. Y la gente necesitaba ser educada, entrenada y preparada para competir con el mundo. El sistema educativo fue completamente reformado, con enfoque en matemáticas, ciencias e inglés, además de los idiomas nativos de cada grupo étnico. Los mejores estudiantes recibían becas para estudiar en las mejores universidades del mundo, con la condición de regresar y contribuir al país. El puerto, cuya posición geográfica era el único recurso natural de Singapur, fue transformado en el más eficiente del planeta. El aeropuerto fue construido con estándares que rivalizaban con cualquier capital europea, y todo esto se hizo en tiempo récord. Pero había un elemento de la visión de Lee Kuan Yew que chocaba, y aún choca, a los observadores occidentales. Para Lee, el orden y la disciplina no eran restricciones a la libertad, eran precondiciones para ella. Su argumento era directo. Una sociedad caótica, corrupta e indisciplinada no es libre, solo está desorganizada.
La verdadera libertad viene cuando las personas pueden confiar en las instituciones, caminar por las calles con seguridad y saber que las reglas se aplican a todos por igual. Y fue con esta filosofía que Lee Kuan Yew creó algunas de las reglas más estrictas y famosas del mundo. Masticar chicle en público, prohibido. La razón era práctica. Las personas tiraban chicle mascado en cualquier lugar, dañando las banquetas y el sistema de metro recién inaugurado. La prohibición resolvió el problema de inmediato. Escupir en público, multa fuerte. Tirar basura en la calle, multa aún mayor. No bajar la palanca en un baño público, multa. Fumar en lugares no autorizados, multa. Tráfico de drogas, pena de muerte, sin excepciones, sin negociación. Independientemente de la nacionalidad del traficante. Periodistas y gobiernos occidentales criticaban estas reglas como un autoritarismo excesivo. Lee respondía con la serenidad de quien cree genuinamente en lo que está haciendo. Singapur se convirtió en una de las ciudades más limpias, más seguras y más funcionales del mundo. La tasa de criminalidad bajó a niveles que los países europeos envidiaban. La corrupción, que devastaba a los países vecinos, fue prácticamente eliminada. Los funcionarios públicos eran bien pagados y severamente castigados si aceptaban sobornos. Si había un enemigo que Lee Kuan Yew odiaba por encima de todos los demás, era la corrupción. Él había visto de cerca cómo la corrupción destruía países, cómo transformaba instituciones en instrumentos de enriquecimiento personal, cómo corroía la confianza pública y cómo impedía que la inversión llegara a quienes la necesitaban. Y decidió que en Singapur sería diferente. Creó una agencia anticorrupción con amplios poderes e independencia real. Sus agentes podían investigar a cualquier persona, incluidos ministros y familiares del propio primer ministro. No era teatro. En 1986, el ministro de Desarrollo Nacional, Tee Cheang-wan, uno de los hombres más poderosos del gobierno, fue investigado por corrupción. Antes de ser formalmente acusado, él se suicidó dejando una carta en la que se declaraba culpable. Lee Kuan Yew no intervino en la investigación, no intentó proteger al ministro, dejó que el proceso siguiera su curso. Esa postura envió un mensaje inequívoco a todos los funcionarios públicos. Las reglas se aplicaban a todos, sin excepción. Los funcionarios públicos en Singapur eran, y siguen siendo, de los mejor pagados del mundo. Lee argumentaba que pagar mal a los servidores públicos era una invitación a la corrupción. Si quieres que las personas sean honestas, págales lo suficientemente bien para que la honestidad valga la pena. Las cifras del desarrollo de Singapur son simplemente imposibles de ignorar. En 1965, el PIB per cápita de Singapur era de aproximadamente $500, similar al de los países africanos de esa época. En 2015, cuando Lee Kuan Yew murió, era de más de $55,000, mayor que el del Reino Unido, Francia y Alemania. Un crecimiento de más de 100 veces en 50 años. ¿Cómo fue esto posible? Lee Kuan Yew decía que la respuesta estaba en 3 pilares: educación, infraestructura y confianza institucional. Educación porque el único recurso real de Singapur era su gente. Y una población bien educada puede crear riqueza incluso sin recursos naturales. Infraestructura porque las empresas necesitan puertos eficientes, aeropuertos funcionales y telecomunicaciones confiables para operar. Y confianza institucional, tal vez lo más importante de todo, porque el capital va a donde se siente seguro. Y Singapur se volvió sinónimo de seguridad jurídica y previsibilidad. Singapore Airlines fue fundada con la independencia del país y se ha convertido consistentemente en una de las mejores aerolíneas del mundo. El puerto de Singapur se convirtió en el segundo puerto con más tráfico del planeta. El aeropuerto Changi ha sido elegido repetidamente como el mejor del mundo. Todo esto fue construido por un país que, 50 años antes, ni siquiera tenía agua potable propia. Lee Kuan Yew gobernó Singapur como primer ministro durante 31 años, de 1959 a 1990. Después continuó como ministro senior y luego como ministro mentor hasta 2011, a los 88 años. Él nunca escondió lo que era, no fingía gobernar una democracia liberal al estilo occidental. Creía que la democracia irrestricta era un lujo que los países en desarrollo no podían permitirse. Que los líderes necesitaban suficiente poder para tomar decisiones difíciles sin preocuparse por la próxima elección. 50 años después, Singapur tenía el mayor PIB per cápita de Asia. El aeropuerto mejor calificado del mundo. Uno de los sistemas de salud más eficientes del planeta. Una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. Todo eso fue construido por un hombre que lloró en público el día en que nació su país, porque sabía el tamaño del desafío que tenía por delante. Y que pasó los siguientes 50 años demostrando que estaba equivocado al llorar. Gracias por ver.